Bienvenidos a la entrevista en línea. Es un gusto que nos acompañen este viernes 17 de mayo de 2013. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la prensaráfica.com, que nos escuchan en de radio del grupo Nutriz. Nuestros temas para la reflexión de este viernes: el estado y rumbo de la economía en el país, y en ese contexto es importante que se conozca del acuerdo, que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, El Salvador en 2012 es el país de Centroamérica que menos inversión directa extranjera ha captado. Mientras tanto, localmente se confirma una reducción en la recolección del impuesto al valor agregado cuando estamos a las puertas del primer semestre del año. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Álvaro Trigueros. Él es el director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES y vamos a hablar de estos temas. Álvaro, bienvenido. Gusto. Mucho gusto, William. Muchas gracias por invitarnos y buenos días a todos los cibernautas. Exactamente. Bueno, Álvaro, para comenzar creo que es importante y me interesaría que entráramos hablando sobre este informe justamente de CEPAL, porque creo que nos da pie para entrar también a hacer una reflexión sobre el análisis que ustedes están haciendo de coyuntura. ¿Qué supone esto en términos entonces de la evolución de la economía? Cuando el CEPAL nos dice, por ejemplo, que somos los que menos estamos creciendo, pero además los que estamos recibiendo menos inversión extranjera directa en Centroamérica. 516 millones de dólares, Nicaragua recibió 810 millones, Guatemala 1.207, Honduras 1.059, Costa Rica 2.265. ¿Por qué El Salvador está en la saga? Sí, fíjate que esa comparación con Centroamérica es muy importante porque estamos en un contexto internacional que es el mismo para todos. Europa está pasando por una situación de recesión. Las perspectivas para este año pues no son muy buenas. En Estados Unidos también, aunque creció bien el primer trimestre, pero hacia adelante el camino está bastante empedrado porque se está reduciendo el gasto público, han aumentado los impuestos y entonces eso va a hacer que la economía se desacelere un poco en Estados Unidos. Por eso mismo, el mismo entorno que tenemos y nuestros vecinos están creciendo más y nosotros ya vamos a la saga por quinto año consecutivo. Este es un problema que venimos arrastrando entonces desde hace ratos y los indicadores, estos datos de la CEPAL son hasta 2012, pero los indicadores del primer trimestre de este año nos reflejan que continúa desacelerándose la economía, quizás por la situación en Estados Unidos. Los primeros 3 meses del año, las remesas familiares cayeron 2.7%, las exportaciones nuestras cayeron 2.9%, el índice de volumen de la actividad económica al mes de febrero, que es el último dato que tenemos, es de 0.4%, lo cual es muy bajo. El indicador de ventas de la encuesta de dinámica empresarial de FUSADES, que tiene una representatividad pues, a nivel nacional, también tiene un indicador negativo y más bajo que el primer trimestre del año pasado. Y el índice de percepción del clima de inversión de los empresarios sigue siendo negativo ya por 5 años, donde los factores que se mencionan son factores internos. O sea que lo que nos está frenando a nosotros son problemas internos. Por ejemplo, ahí hablan de la incertidumbre, que es económica y política. Perdón, estamos hablando de la encuesta empresarial. Sí. Sí. De acuerdo. Sí. ¿Qué es la percepción entonces que tienen los empresarios, ¿no? Sí, y hablan del tema de la delincuencia como los dos principales factores. Entonces, también hablan del bajo crecimiento, pero eso es como crece menos, entonces yo invierto menos. Sí. O sea que la delincuencia y la incertidumbre son como los factores que crean un clima de inversión negativo. Y cuando hablamos de incertidumbre, ¿se refiere concretamente a qué? Porque la inseguridad genera incertidumbre, la inseguridad jurídica, me refiero, la inseguridad, el tema de la inseguridad pública. Pero ¿cuáles son las variables que más inciden en esta incertidumbre? Sí, fíjese que por un lado son dos tipos de incertidumbre. Una es
La incertidumbre económica, ¿verdad? O sea, de que uno ve la situación inestable, de que las finanzas públicas se están deteriorando, que puede aumentar el riesgo país, que me pueden cambiar las reglas del juego. Y eso está asociado también con la incertidumbre política, más que todo el clima de tensión, de polarización, de choques entre el gobierno y la empresa privada. Entonces, obviamente una casa donde la familia se está peleando, el clima no se siente muy cómodo, digamos, para poder vivir en paz y pensar en el futuro y salir adelante. Álvaro, ¿y esto de la incertidumbre en el tema de las tensiones políticas, sector empresarial y gobierno son tan reales? ¿No es un poco imaginario ni de percepciones? O sea, ¿se traduce en hechos concretos? Bueno, uno de los hechos concretos en los que se traduce es precisamente este tema de la inversión. Nosotros en algún momento hemos llegado a tener una inversión de 20% del PIB y ahora ha caído y estamos con una tasa de inversión de 14% del PIB, del Producto Interno Bruto. 6 puntos ha bajado, si lo podemos ver de esa manera. Ha bajado 6 puntos y así un país así no puede crecer. Para crecer hay que invertir, hay que crear nuevas empresas, hay que ampliar las empresas existentes. Para exportar uno tiene que invertir. Y cuando comparamos en Centroamérica, somos el país con la tasa de inversión más baja. O sea que el hecho, uno puede decir, pero o sea, ¿cómo es posible que una polarización tenga un efecto real? Y es que así es. ¿Verdad? O sea, las discusiones, los conflictos, todo eso también afecta a la vida real, tiene consecuencias. No tiene nada que ver esto, me refiero a la disminución, a la caída drástica en la inversión extranjera directa, no tiene nada que ver con el dólar. Es decir, porque también tenemos la característica que somos el único país de la región que está dolarizado, entonces uno puede, no sé, de repente especular si también tiene que ver el tema del dólar en esto o no. Fíjate que nosotros desde 2000 estamos dolarizados, ¿verdad? 2001. Y en el 2007 El Salvador recibió más de 1.400 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y una de las razones principales, atractivos que tiene El Salvador para invertir es estar dolarizado. De hecho, Panamá es una economía dolarizada y es la que está en primer lugar en Centroamérica en montos de atracción de inversión extranjera directa. Es decir, hablamos que en 2007, cuando se tuvo el pico más importante de inversión extranjera directa, estamos dolarizados. Dolarizados, de acuerdo, pero tenía que ver mucho. Tuvo que ver la dolarización. Sí, incidió. La dolarización da certidumbre y lo que necesita la inversión para venir al país es la certidumbre. A pesar de que la economía norteamericana pueda estar un poco en complicaciones. Sí, de hecho, fíjese que la economía es interesante. Fíjese que si Estados Unidos se complica y el dólar se deprecia, eso nos favorece, porque entonces nuestras exportaciones se hacen más competitivas. Entonces, no sé, o sea, el tema aquí no es la dolarización. Al contrario, la dolarización reduce la incertidumbre porque ya no hay riesgo cambiario, ya no hay riesgo de que si uno tiene colones, entonces se va a devaluar el colón y ya no va a poder importar las cosas que necesita o las va a tener que importar más caras. Eso desapareció. También desaparece el riesgo de poder, digamos, sacar uno las utilidades de las empresas o sea, los inversionistas extranjeros quieren tener la garantía de que cuando hay utilidades y reparten dividendos se los pueden llevar a su casa. Y el hecho de estar dolarizado da certidumbre en ese sentido. O sea que ese no es el problema. El problema viene a ser realmente ese clima de tensión, donde no nos ponemos de acuerdo los salvadoreños, y por eso cuando nosotros vemos los resultados de este primer trimestre, que la economía se viene desacelerando, sumado a ya varios años de estarse desacelerando, que es sumamente importante que aquí
nos pongamos de acuerdo para dónde queremos ir como país y que no estemos cambiando de rumbo cada 5 años. Eso es lo que El Salvador necesita. Por eso es que también nosotros compartimos la visión del gobierno de desarrollar la zona marítima costera, para lo cual pues se ha armado el proyecto de Fomilenio 2 y en ese contexto se vuelve todavía más importante como complemento que se apruebe la ley de socios público-privados, una buena ley y consensuada. De acuerdo, vamos a la pausa comercial. Cuando volvamos, ¿qué es lo que nos puede salvar? O sea, ¿qué es lo que podría ayudar a la economía del país en adelante? Vamos a una pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bueno, está compartiendo con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Álvaro Triguero, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Álvaro, entonces, vamos al punto. ¿Qué es lo que puede salvar al país entonces? ¿O cuáles deberían de ser, digamos, las apuestas más importantes para que este año podamos cerrarlo con otros números? Bueno, no sé si este año, porque como hay parte de legislaciones incluso, que eso lleva más tiempo, ¿no? Y la parte de inversiones no es casi que de un mes para otro. Pero ¿qué es lo que puede contribuir al país? Bueno, en primer lugar, necesitamos reactivar el crecimiento. O sea, el crecimiento tiene grandes consecuencias sociales y económicas, ¿verdad? Fíjese que en los últimos 60 años la tasa de crecimiento promedio de El Salvador ha sido 1.3%. Eso quiere decir que el ingreso promedio, el ingreso per cápita de El Salvador, se duplica cada 53 años. O sea que muchas personas en su vida que les queda, o que nos queda, ¿verdad? Quizás no llegaríamos a ver que se dupliquen los ingresos de los salvadoreños si seguimos creciendo a las tasas históricas. Le voy a poner un ejemplo real. Si nosotros crecemos los próximos 53 años, pasaríamos de un PIB per cápita real de 1.500 que tenemos hoy, pasaríamos a 3.000. Pero si creciéramos a 5%, y no estoy poniendo que China crece a 10%, estoy poniendo 5%. Si crecemos a 5%, en lugar de llegar a 3.000, llegaríamos a 20.000 de ingreso per cápita. Imagínense la diferencia. Pero eso no es demasiada sobreexpectativa. No, es que es un ejemplo. Es un ejemplo para ver las dimensiones de las consecuencias que tiene no crecer. La consecuencia es que en vez de llegar a 20.000, nos quedaríamos con 3.000. Seguiríamos siendo un país pobre. Esto tiene que ver directamente con el ingreso de las personas. Tiene que ver... con el poder adquisitivo. Tiene que ver con todo, tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, porque si entre más crece un país, genera más empleos. Entonces una persona que no tenía trabajo, cuando encuentra trabajo, automáticamente se le está incluyendo a la economía. O sea que el crecimiento es inclusivo, porque incorpora a la gente a la economía.
Y al tener un empleo tiene ingresos y su pobreza disminuye. Y también disminuye la desigualdad. Cuando hay crecimiento, aunque no se suban las tasas de impuestos, el Estado recibe muchísimos más ingresos. Entonces, con esos mayores ingresos, puede destinar más gasto a salud, a educación y brindarle las oportunidades a la gente que no puede pagar por su propia cuenta, especialmente a los niños. Sí. Entonces, crecer o no crecer tiene grandes consecuencias en la economía. Bueno, pero para el crecimiento usted necesita como tener ciertos pilares que sostengan ese crecimiento. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos pilares claves para poder convertir la plataforma para el despegue en el crecimiento? En primer lugar, para que la carreta camine, todos tenemos que jalar en la misma dirección. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo cuál es el rumbo de país, cuál es la dirección de país. Tenemos que hacer un acuerdo de nación básico para que no esté cambiando el rumbo cada 5 años. Porque si cada 5 años estamos cambiando, entonces no vamos hacia adelante. Me encanta, por ejemplo, el ejemplo de Costa Rica. Uno dice, bueno, mire Costa Rica cómo crece, cómo llega la inversión extranjera. Pero es que hace 60 o 70 años ellos hicieron un acuerdo. Le vamos a apostar a la educación. Pusieron en la Constitución de cuánto iba a ser el gasto público en educación. Y después de 60 años, o sea, ahí vemos a Costa Rica. Además es un país... Y en esa parte no entra en juego las diferencias ideológicas, es decir, izquierda, derecha, centro, lo que sea, se pone de acuerdo sobre un eje en común, digamos. Sí, me encanta que mencione eso, William, porque de eso se trata, que tengamos proyectos sin colores políticos. Le vamos a apostar, por ejemplo, como están haciendo hoy, a la zona marítima costera, con las oportunidades de logística, transporte, turismo, y vamos a desarrollar esa zona. Y eso va en el contexto del Fonmilenio 2, del Asocio para el Crecimiento, y para eso entonces empujemos en esa dirección y aprovechemos y aprobemos una buena ley de asocios público-privados que va a abrir las oportunidades para que se invierta más en infraestructura, y esas inversiones en infraestructura con financiamiento privado se va a complementar con otras inversiones del sector privado, la economía se va a dinamizar, se van a crear más empleos, va a haber más ingresos, va a haber más recaudación para el sector público y vamos a tener más sostenibilidad fiscal. Esto se puede ver como una especie de rueda dentada, como un piñón, es decir, que tiene que articularse muchas cosas alrededor de esto para que funcione. Así es. O sea, que los dientes de ese piñón estén bien formados. Le pregunto porque, bueno, el puerto de la Unión, construido durante la administración del presidente Saca, y no se pudo concesionar. Han pasado 4 años de esta administración y tal parece que se va a ir otra vez otros 5 años con este gobierno y la concesión está en veremos. O sea, estamos hablando de que ya tenemos ahí un diente que o está roto o no existe dentro de ese engranaje. Sí. Pero se requiere de tener articulado todo. Perfecto. El puerto de la Unión es un ejemplo de lo que no hay que hacer, porque es un ejemplo en el que hemos jalado la carreta cada uno para lados diferentes. Por ejemplo, hay que recordar, y no lo hago con mala intención, sino que así fue el hecho. Este puerto se quiso concesionar antes y hubo oposición. ¿Qué significa? Que unos querían jalar para un lado y otros querían jalar para otro. Entonces no había una visión común de país. Pero en esto incluyendo intereses empresariales o económicos, no necesariamente intereses políticos. No entiendo, en la parte de la concesión, lo que pudo trabar la concesión, hablábamos la semana pasada con Estefano Gato, el representante de tema de negocios de la Unión Europea en El Salvador, y decía que en el fondo, bueno, que sí de repente se pueden ver intereses que confluyen a nivel centroamericano sobre ciertos grandes proyectos. Entonces, por eso le pregunto, en el caso del Puerto de la Unión, ¿también pudieron incidir intereses económicos de sectores que les podría afectar incluso en sus intereses en la operatividad del Puerto de la Unión? Pues yo no sé cómo sería eso. Aquí la cuestión es que El Salvador
en el 2008, donde todavía la economía mundial iba bien, y es que esas son las consecuencias por no estar de acuerdo, no concesionamos el puerto de la Unión. En un momento en que había una ventana de oportunidad. Después de 2008, de septiembre de 2008, se derrumba la economía mundial y se perdió esa oportunidad. Y luego entramos a la recuperación económica, pero no nos ponemos de acuerdo qué tipo de concesión, no nos ponemos de acuerdo ni claro si queremos a socios público-privados o no queremos. Entonces ahí está esa tensión de la que yo hablaba al principio, esa polarización, ese conflicto, donde no identificamos que hay proyectos de nación que no deben tener colores políticos. Entonces, hasta que no entendamos eso, el país difícilmente va a salir adelante. Nos tenemos que poner de acuerdo en cosas básicas y todos entonces apoyar. Cuando entre un proyecto de nación, deberíamos de tener los 84 votos, ¿verdad? O si no los tenemos, buscar los 84 votos de tal manera que tengamos ese acuerdo nacional. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablemos entonces del anteproyecto de ley de asocios público-privados en discusión en la Asamblea Legislativa y que requiere de, bueno, son 43 votos, pero está la discusión planteada. Vamos a la pausa. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, hablemos entonces, en medio de todo esto, cómo se circunscribe la ley de asocios público-privado que está en discusión en la Asamblea Legislativa. El FMLN ha presentado no una propuesta, sino observaciones puntuales y sobre todo, dicen ellos, les preocupa la parte que tiene que ver con el hecho de que lleve a la privatización de servicios esenciales, sobre todo salud y educación, incluyendo la parte del tema penitenciario, cárceles y todo eso. Pero esa discusión, ¿cómo debería entonces desarrollarse en la Asamblea Legislativa? Y porque pasó con 43 votos. El presidente de la República ha dicho, sin o con el FMLN, ese anteproyecto probablemente que sea aprobado. Pero bueno, si estamos hablando de encontrar consensos mínimos, o sea, la ley de socio público-privado debería contar con la unanimidad. Así es. Desde FUSADES, pues, nosotros hemos estado apoyando el proyecto de ley de socios público-privados desde que este se gestó. El gobierno preparó un anteproyecto en el 2011. Ese anteproyecto, alrededor de junio, se presentó en el Consejo Económico y Social y ahí participamos como FUSADES en la discusión del anteproyecto alrededor de 5 meses. Ahí también participó gente de la UCA, de FUNDE, llegaron el equipo del gobierno, de Secretaría Técnica y de PROESA, y entonces estuvimos leyendo el anteproyecto, hacíamos comentarios, se iba el equipo del gobierno, lo revisaba, incorporaba comentarios y regresaba al Consejo Económico y Social
Entonces es un proyecto bien discutido. O sea, de alguna forma si tiene, no es una propuesta diseñada exclusivamente desde Casa Presidencial. No, fíjese que ellos, o sea, ellos la diseñaron, pero también la consultaron. No, de acuerdo, o sea, ¿Sí? recogiendo insumos del Consejo Económico y los Social. Insumos y los incorporaron. De hecho, incorporaron también esa cláusula que excluye el sector de salud, educación y seguridad. O sea que ese anteproyecto ya lo lleva excluido. O sea que allí no hay ningún peligro de nada de eso. Lo que debemos de buscar es reconocer que la ley de asocios público-privados es un proyecto nacional, que no tiene colores políticos y que por lo tanto está bien que se discuta en la Asamblea Legislativa. Lo importante es que al final salga un buen proyecto de ley de asocios público-privados y preferiblemente con el consenso de todos los partidos políticos. Yo creo que si logramos eso, vamos a estar enviando una buena señal al resto del mundo de que por lo menos aquí hay esperanza de que los salvadoreños nos podemos poner de acuerdo y tal vez esa sea la luz al final del túnel. Pero bueno, mientras tanto el tiempo está avanzando, es decir, sí, entre más se alarga esa discusión en la Asamblea Legislativa, pasan los días y el anteproyecto de ley no se hace realidad, por lo tanto, para que veamos el resultado de esto, puede llevar bastante tiempo. Sí, pero fíjese que yo veo que hay voluntad, yo veo que el gobierno pues le está apostando a este proyecto, sabe que es un complemento de toda la estrategia de desarrollo de la zona marítima costera y por otro lado los diferentes partidos han mostrado bastante interés. Claro, han habido declaraciones que se piensa de manera diferente de parte de un partido, de otro partido, pero las discusiones continúan, o sea, las discusiones no se han roto, se está dialogando. Entonces, yo sí tengo esperanza, fíjese, de que se pueda llegar a un acuerdo y esperemos que se elija un buen proyecto de ley de asocios público-privados. ¿En dónde queda entonces la argumentación del FMLN sobre el anteproyecto? ¿A qué responderá de su juicio un poco la suspicacia que tiene el FMLN con el tema de la privatización? Sí, mire, yo no logro analizar completamente todo lo que ellos han planteado. O sea, lo que yo veo es que hay voluntad de dialogar, a pesar pues de que ellos han planteado sus diferencias y que dicen nosotros no queremos que haya privatización, queremos estar seguros que no va a haber privatización, queremos estar seguros que este proyecto va a ser bueno para el país y en eso yo estoy de acuerdo. Me llamó la atención ayer. Estoy de acuerdo que se busque un buen proyecto. Me llamó la atención ayer porque hubo declaraciones de José Luis Merinos, uno de los principales dirigentes del FMLN, y él decía algo así, no se preocupen, ley va a haber. Sí. Entonces me llamó la atención con la seguridad con que José Luis Merinos se expresó sobre el anteproyecto. O sea que si... Pero esa es una señal de que están en conversaciones y que se quiere llegar a un acuerdo, como que hay voluntad, ¿verdad? Es un poco, digamos, en chiquito los acuerdos de paz, ¿verdad? En chiquito, ¿verdad? Donde las partes están bien tensionadas y contrarias, pero al final se quiere llegar a una posición, a un acuerdo intermedio, donde todos sientan que pueden ser parte de ese proyecto. Entonces, yo creo que el diálogo es positivo. Vaya, pero entonces usted necesita tener activado esta ley, tener la ley de asocios público-privados, pero en la parte de complementos, esto deriva consecuencias para el asocio para el crecimiento, ¿no? Tiene consecuencias, o sea, de alguna forma está vinculado con el Fomilenio. Y en esto entra en juego el Puerto de la Unión. Sí, o sea, es que el Puerto de la Unión al final es una concesión. Claro que eso ya tiene su proyecto de ley aparte, o sea que esto no va a caer exactamente dentro de la ley de asocios público-privados. No, me refiero a la parte de desarrollo, de reactivación. El desarrollo de alrededor de la infraestructura, tal vez de nuevos parques industriales, o sea, todo ahí se abre una serie de oportunidades. Entonces, por eso es que nosotros creemos que esta es una apuesta de nación, y que por ahí el país se puede abrir camino hacia el mundo. Recordemos que nuestra zona costera
da al Pacífico. Y las proyecciones mundiales indican que la zona del Pacífico es una de las zonas que va a tener más desarrollo en los próximos 50 años. O sea que realmente es estratégico que nos enfoquemos y que salgamos adelante y que todos jalemos la carreta para el mismo lado. ¿Y eso tiene que ver directamente con la ubicación geográfica china y todo eso? Sí, todo eso. Ajá, el desarrollo de todo el comercio con Asia, que es a través del Pacífico. De acuerdo, Álvaro, pero entonces, digamos que este es como un punto en el que se podrían enviar señales, o sea, eso está claro. Sí. Una vez que se pongan de acuerdo en la Asamblea Legislativa, ¿tendría algún efecto directo entonces o un efecto cascada? Bueno, hay que reconocer de que todas estas cosas no son magia, ¿verdad? Uh-huh. Sino que requieren un proceso, pero realmente en un periodo relativamente corto, si se aprueban otras leyes complementarias, como por ejemplo el decreto de ley de Proeza, porque en el proyecto actual de varias leyes, Proeza juega un papel importante. Entonces se ha discutido que hay que fortalecer la institucionalidad de Proeza, que es la agencia que promueve las exportaciones, la inversión y que puede manejar los asocios público-privados. Entonces fortalecer eso va a ser importante y de ahí implementar los mecanismos ya de ejecución para que se comiencen a hacer los primeros proyectos de asocios público-privados y los que ya están más maduros, sí, porque eso hay que madurar con estudios de prefactibilidad, factibilidad. Los más maduros ya son el aeropuerto de El Salvador y se está hablando de otro proyecto de un parque de generación de energía eléctrico eólico cerca de la laguna de Huija, allá por Metapán. Bueno, hacemos otra pequeña pausa con nuestros anunciantes, volvemos con más de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Bueno, Álvaro, quiero volver sobre el punto de partida de la entrevista, es decir, ya hemos hablado también entonces de cuáles pueden ser como la hoja de ruta que este país puede tener en principio para poder despegar un poco en términos de la actividad económica, pero quiero volver entonces al tema de cómo está la economía del país y sobre todo porque me llamó la atención la semana pasada el presidente de la República donde prácticamente estaba exigiendo al Partido Arena sus votos cuando se hablaba de este tema de reorientación de fondos, que es un tema importante también, y decía de que necesitaba, bueno, que el acompañamiento de Arena al final porque iba a ser responsable del colapso, de un posible colapso del gobierno. Entonces uno se queda pensando, bueno, en el fondo hay una especie de como de anticipación o de admisión de que las finanzas dentro del gobierno están críticas. Sí, ¿Qué arroja el informe? Bueno, el informe en este sentido es preocupante porque en octubre del año pasado se firmó el acuerdo para la sostenibilidad fiscal de El Salvador. Lo firmaron todas las fuerzas políticas, ¿verdad? Los partidos, diputados,
la presidencia de la República. De hecho, al día siguiente sacaron campos pagados de prensa, sí, recuerdo esa parte, agradeciendo y el apoyo y comprometiéndose a que se iba a cumplir el acuerdo firmado. Este acuerdo se ponía como meta reducir el déficit fiscal que tiene el gobierno, es decir, que el gobierno gasta más de lo que ingresa y obviamente eso le obliga a endeudarse y ese endeudamiento luego, como le sucede a cualquier familia, se va ahogando uno que no le alcanza. A mí me gusta decirle a la gente que cuando uno se endeuda, digamos que se compra un electrodoméstico a plazos, eso equivale a bajarse el sueldo, les digo yo. Porque si usted gana $300 y compra una refrigeradora y tiene que pagar 50 al mes, entonces al final del mes en vez de 300 va a tener 250. Claro. Es como bajarse el sueldo. Y lo mismo le ocurre al gobierno cuando se endeuda. Tiene que pagar los intereses, tiene que ir pagando las cuotas. Pero usted parte de la base de que el salario no le va a bajar, o sea, está haciendo las cuentas de que el salario se le mantiene y hace los cálculos de que saque esa refrigeradora, pero va a tener menos, pero salarios, digo, el ingreso se le va a mantener. Sí. Pero si ese ingreso baja, si ese salario baja, trae otra complicación. Entonces, y si se queda sin trabajo, ¿cómo va a pagar? Bueno, peor. Ni siquiera cómo va a pagar. ¿Cómo pero en va el caso comer? del gobierno, lo que está teniendo en este momento, pregunto, es que los ingresos han bajado. Sí, fíjese que hasta el mes de abril, con respecto a lo que se había proyectado en el presupuesto, hacen falta $98 millones. Déficit. Sí, que déficit de ingresos. Pero el asunto es que se firmó el acuerdo y se planteó reducir el déficit. Y eso implica que uno tiene que ver cómo ajusta, o sea, cómo acerca los ingresos con los gastos. Para eso los ingresos aumentan y los gastos tienen que disminuir. Si no, no se puede cumplir la meta. Entonces, el primer trimestre lo que observamos es que las variables se han movido en la dirección contraria. El gasto público ha aumentado y los ingresos están creciendo menos de lo que se había presupuestado. Entonces el déficit, en lugar de bajar, lo que está ocurriendo es que está incrementando. Y eso se debe al poco crecimiento económico. Entonces de ahí la importancia. Perdón, este crecimiento económico se refleja entonces, este bajo crecimiento. Se refleja en las finanzas públicas. Pero en tema de recaudación. Sí, es que esa es una de las consecuencias que venimos pagando desde hace varios años por no crecer lo suficiente, por no ponernos de acuerdo. O sea, tenemos que tener claro que si el país no crece, va a ser muy difícil que las finanzas públicas alcancen el balance que se necesita para no estar con los problemas de endeudamiento, usos de la tarjeta de crédito estatal que se llaman LETES. Para eso tenemos que reactivar el crecimiento económico y ser prudentes con el gasto. Ahora, está claro hasta hoy entonces que se ha gastado más de lo que ingresa, más de lo que se tiene. Eso está clarísimo con los datos. O sea, el déficit ha estado alto, ha estado 800 millones, 900 millones, 1.000 millones en los años anteriores, ¿verdad? El año pasado así como vamos en más de 800 millones. De acuerdo, y así como vamos, ¿cómo puede cerrar entonces 2013? Va a cerrar igual, con un déficit fiscal alto, con una deuda más alta, y eso no lo vamos a poder resolver si no somos cuidadosos con el gasto público, porque hay que ver todos los gastos, cómo se han incrementado. Por ejemplo, solo al primer trimestre de este año, solo en 3 meses, las remuneraciones, o sea, la planilla del sector público, ha crecido $50 millones en salarios. Y estamos pasando por una situación que la economía no crece, que los ingresos del Estado están cayendo, y aún así suben 50 millones los salarios. Entonces uno no se explica cómo vamos a resolver los problemas si el ingreso cae y estamos gastando más. Y lo mismo ha ocurrido en los años anteriores, ¿verdad? Ese ha sido un comportamiento progresivo en cada gobierno. Sí, ha sido un comportamiento progresivo,
prácticamente desde 2008. ¿A qué extremo se puede llegar si se continúa con esta dinámica? O Bueno, sea, puede haber un momento vemos- determinado, por ejemplo, que el gobierno no tenga para pagar salarios, que sería vemos- como el extremo. Bueno, es que eso ya lo estamos viviendo. O sea, si uno ve las quejas que hay en varias instituciones, Ujú. en escuelas, en institutos públicos, bueno, el mismo gobierno en la solicitud que ha presentado a la Asamblea Legislativa dice que necesita dinero para pagar gastos de funcionamiento, dice. Y entonces dice que necesita para pagar salarios y aguinaldos del Ministerio de Defensa desde el mes de julio hasta diciembre. Entonces uno dice, bueno, y que eso no estaba en el presupuesto, pues, porque son gastos de funcionamiento. Y dice, Pero entonces necesitamos pisto, dice, para pagar el subsidio al gas licuado desde el mes de octubre hasta diciembre, 26 millones de dólares. Pero si eso se tiene que poner en el presupuesto. Pero entonces es que había un presupuesto desequilibrado, se envió desequilibrado. En el presu- fondo se está reconociendo eso, le pregunto. Se está reconociendo, si está por escrito en el decreto que se introdujo a la Asamblea Legislativa solicitando este dinero. Ahí están, hasta dice la fecha, de qué fecha va a pagar. Y eso contradice nuestra Constitución, que dice que el presupuesto tiene que presentar todos los ingresos y todos los gastos para el año. Y este decreto está comprobando que no se incluyeron gastos de funcionamiento y ahora los están pidiendo. Entonces ahí hay otro problema grande que tenemos que resolver, y es que tenemos que sincerar el presupuesto, porque si nosotros no somos sinceros con nuestro presupuesto como familia, como hogar, entonces después se nos enredan las finanzas. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, de acuerdo, vamos a la última pausa comercial. Hablemos un poco sobre esto entonces del tema de deuda para gasto corriente, o sea, ¿qué implicaciones tiene? Vamos a la pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Álvaro, está clarísimo, o sea, no se debería utilizar deuda para gasto corriente, pero eso es lo que está sucediendo en este momento. La reorientación de fondos que se quiere discutir en este momento en la Asamblea Legislativa, ya hubo una primera reorientación de fondos, pero ahora va el Ministerio de Hacienda con una segunda solicitud ante los diputados, que eso ha generado incluso incomodidad política dentro de algunos legisladores, sobre todo porque lo que observan es que no hubo transparencia en la primera solicitud. Pero bueno, ¿cómo se plantea? Bueno, es preocupante porque ya llevamos varios años donde estamos ocupando la deuda para pagar rubros como por ejemplo salarios o como para pagar gastos en bienes y servicios o subsidios que son consumo. Esto tiene una lógica muy sencilla, un principio de finanzas que aplica a las personas, a los hogares.
sea, si uno se va a endeudar, por ejemplo, es sano que sea para invertir. Por ejemplo, uno no va a decir, yo me voy a comprar mi casa en efectivo, entonces va a tener que pasar 30 años sin casa para comprársela, para poder ahorrar, ¿verdad? Claro. Y pagando, sí, se le va a ir la vida. Pagando alquiler y todo. No tiene lógica, sí. O sea, pero si usted pues ahorra un 10% del valor de la casa, paga la prima y saca el préstamo. Entonces de ahí se queda pagando la casa, pero la casa es una inversión, ¿verdad? Entonces ahí vale la pena invertirse. Para el gobierno vale la pena endeudarse si lo va a gastar en infraestructura que va a permitir que se cree empleo, inversiones, si va a construir una escuela o un hospital. Para esas cosas vale la pena endeudarse. Pero si se está endeudando, la familia se está endeudando para pagar el súper, para pagar la comida, para pagar el agua, entonces ahí quiere decir que está en graves problemas, ¿verdad? Porque es lo que yo le decía, si usted se endeuda para pagar esas cosas, es como que se esté bajando el sueldo. El siguiente mes que tenga que pagar más, le queda menos dinero. Y el siguiente le va a quedar menos y cada vez menos y se va ahogando en deuda. Ya, y en el marco de esto no habría que entrar a la discusión de si se está pagando, si todos los sectores pagan los impuestos de acuerdo a lo que debería ser. Digamos, en otros países, obviamente, quien gana más, paga más impuestos. O sea, obviamente, si es una empresa, pues también tendrá que pagar más. ¿Esa parte no debería discutirse a estas alturas? Eso se debe discutir siempre. Estemos o no estemos en crisis fiscal, todos estamos obligados como ciudadanos, si queremos ser ciudadanos, tenemos que ser responsables y pagar nuestros impuestos, que están establecidos por la ley. ¿Y las tablas que se aplican en el país no son demasiado bajas? Me refiero a lo que cada ciudadano debe estar pagando en este país en impuestos, renta, IVA, pues las mire, empresas, todo el mundo en general. Sí, mire, los impuestos aquí comparados con otros países son, digamos, normales. Y el que lo paga bastante. O sea, para los que sale barato son para los que no pagan, para los que evaden el impuesto. Entonces, cuando usted me dice que si no hay que discutir este tema de elevación, claro que sí, siempre hay que discutir. ¿Por dónde hay que comenzar? Porque también está el planteamiento aquel de aumentar el universo de recaudación tributaria, por ejemplo, de esos, el sector informal, por ejemplo, en este país, que es bastante importante, y hay sector informal que tiene ingresos por arriba de quienes sí están declarando, o sea, pero tampoco centrado en esa dinámica de ampliar la base tributaria. Pues fíjese que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo de parte de diversos gobiernos, porque desde 2000 hasta 2013 vamos a tener un incremento sustancial en la recaudación tributaria, ¿verdad? Aquí ha habido reforma del Código Tributario en el año 2001, después hubo otra reforma en 2006, otra en 2009, otra en 2011. Entonces se ha ido mejorando la recaudación. No digo que ya terminamos, o sea, este es un esfuerzo continuo, pero el tema de las finanzas públicas nunca se debe ver solo como o solo ingresos o solo gastos. Se tiene que ver de una manera integral, porque lo que genera la deuda es la diferencia entre los dos. Entonces uno, para solucionar ese problema, cuando uno está endeudado, tiene que pensar cómo gano más, ¿verdad? Y también tiene que pensar cómo ahorro, ¿verdad? Sí. Cómo economizo con mi presupuesto. Y en momentos de crisis, ¿qué es lo más indicado hacer? O sea, en términos de prioridad de gastos, porque pues sí, la población sigue creciendo, siguen creciendo la presión sobre los servicios sociales. Hay que dar una respuesta. Entonces, ¿qué hacer en momentos de crisis? ¿Cómo prioriza usted? Pues en primer lugar, como se dice tradicionalmente, es que uno tiene que cortar la grasa, ¿verdad? Porque lo que nos ayuda a caminar y lo que nos ayuda a movernos son los músculos. ¿Verdad? Los músculos los tengo que cuidar. Pues sí, la grasa estorba. ¿Verdad? Y la grasa estorba. Y cuando hablo de los músculos,
Estoy hablando del gasto en educación, que es básico para el desarrollo, ¿verdad? El gasto en salud, los programas sociales que tratan de abrirle las oportunidades a los más pobres. Digamos que todo eso es músculo, pero dentro del aparato estatal hay bastante grasa, hay bastante gasto público que se está yendo de una manera ineficiente. Por ejemplo. Por ejemplo, vemos bastantes gastos en propaganda. También vemos bastantes gastos en subsidios que no van para los pobres. O sea, no me está diciendo que hay que eliminar subsidios. No le estoy Focalizar. diciendo, sí, porque a veces se malinterpreta, y lo que quiero dejar claro es que hay millones de dólares, decenas de millones de dólares que se van hacia los segmentos más altos de la población que no necesitan esa ayuda. Sí, en el gas, por ejemplo, yo conozco casos concretos de gente que, bueno, no sé, de repente tiene una vivienda alquilada, o más bien la tiene sola, lo que sea, o gasta poco en energía eléctrica, pero es una familia con ingresos promedios y sin embargo tiene subsidio de gas. Así es. Que si uno dice, bueno, no debería tenerlo, pero no. Sí, y para una familia pueden ser $9, pero para el gobierno son 10 millones de dólares. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces ahí es donde creemos que hay bastante grasa y que no se malinterprete, ¿verdad? Porque estas cosas a veces no se interpretan correctamente. Músculo protegido, grasa recortada. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos como siempre, Álvaro, que comparte con nosotros. Bueno, muy amable. William, mucho gusto y gracias a usted por su invitación y a todos los cibernautas. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Esperamos que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes. Estará con nosotros en nuestros estudios Eugenio Chico.